Ok, acá tengo mi GNS3. Pueden ver que tengo, a mostrarle un poco la topología que tengo acá y algunas cosas que ya tengo configurada en esta topología. Tengo un router Cisco, una red prácticamente con equipo Cisco. Tengo un Cisco Layer 2 acá conectado. Tengo por aquí otro Layer 2. Okay. Tengo dos VLANs configuradas aquí. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Sencillo. Este equipo que tengo acá va a hacer un enrutamiento entre VLAN. Además le va a dar direccionamiento por DHCP a estas computadoras que tengo acá. Este equipo que está aquí obviamente tiene configuradas las VLAN. Está configurado como enlace troncal a este equipo. Y obviamente estos puertos acá están configurados como acceso. Si estos equipos solicitan direccionamiento IP, el que le va a suministrar las direcciones IP va a ser este equipo que tengo acá. Esta red que tengo acá es una red LAN normal, no tiene ningún tipo de subredes ni de VLAN. Y este equipo Cisco, este es un 3700, lo voy a conectar al FortiGate. Y este FortiGate se va a conectar a este Layer 2 Cisco. Entonces la idea principal es configurar el protocolo de enrutamiento OSPF. Bueno, así como lo escuchaste, en el día de hoy vamos a realizar una configuración bastante completa de OSPF utilizando un router Cisco conectado a un firewall FortiGate. Empecemos. Perfecto, vamos entonces a conectar esto. Vamos a conectar el router en la faja Ethernet 00. Vamos a conectar el FortiGate en el puerto 1 y conectamos en el puerto 2 este equipo Cisco en la Giga 00. Vamos a habilitar o a iniciar este equipo para empezar con la configuración. Bueno, hay otras cosas que tengo que agregar acá a la topología porque este equipo lo vamos a configurar a través del dashboard, a través de una interfaz web. Vamos entonces a llevar este FortiGate, o mejor dicho, vamos primero a verificar la configuración que existe en este equipo para luego entrar en el FortiGate. ¿Ok? Vamos a dar la configuración del FortiGate para el final. Principalmente voy a enviar este equipo a la consola para que vean toda la configuración que tiene el equipo y la que le va a faltar, la que vamos a hacer. Ok, acá entonces si hago un show running config, vamos a poder verificar algunas cosas en la configuración de este equipo Cisco. Ok, pueden ver acá cómo tengo configurado un servidor DHCP. Uno se llama VLAN 2, otro se llama VLAN 3, dos pool DHCP. Está configurada la red 192.168.2.0 y obviamente con su respectivo gateway, también igual para la VLAN 3, ¿no? Entonces ya con esto ya podemos saber de que ya hay un servidor de DHCP configurado acá en el router y ese es el que le va a suministrar el direccionamiento a las PC que están en estas VLAN, ¿no? Ok, vamos a seguir bajando. Vemos aquí la interfaz faja Ethernet 0/1. Y acá lo que tengo es configurado. Vean que acá tiene un punto 2. Esto quiere decir que hay una subinterfaz configurada. ¿Ok? Es prácticamente esta interfaz que tengo acá, que es la 01, pero configurada como una subinterfaz. Y esto normalmente se hace para configurar un enrutamiento entre VLAN. Normalmente el enrutamiento entre VLAN en un router Layer 3 se configura de manera diferente, pero en un router se configura a través de subinterfaces, ¿no? Ya quizás deberían de saberlo. Perfecto. Entonces acá en este enrutamiento perteneciente a la VLAN 2, por eso es que le coloqué acá punto 2, estamos enrutando, vean, la REC 2, ok, o la VLAN 2. Acá obviamente le indico el DT1Q, le indica que es la VLAN 2. Y acá en el faja Ethernet 01.3 es correspondiente a la VLAN 3. Perfecto, ya tenemos un enrutamiento entre VLAN y esa es toda la configuración que hay actualmente acá. No hay enrutamiento, no hay más otra configuración. Vean que si yo entro por acá a este equipo y lo envío a la consola, a esta PC, vamos a enviarlo a la consola para verificar. Vamos a colocar aquí IP de DHCP. Vean que ella me dio luz verde. Ahí está, ¿ves? Ya le está asignando la 2.2 y a este equipo igualmente le está asignando direccionamiento. Perfecto. Ya obviamente como ya tengo un enrutamiento entre VLAN en este router, ya la VLAN 2 se puede comunicar con la VLAN 3 y la VLAN 3 se puede comunicar con la VLAN 2. Sin embargo, esta red que está acá de la VLAN 2 y la VLAN 3 no se puede comunicar con esta red que tengo acá porque aún no existe un enrutamiento. Ok, vamos entonces al router y vamos a entrar a la interfaz. Esta es la faja Ethernet, creo que es la 00, ok, la que va conectada a este.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sencillo, vamos a configurar entonces esa interfaz. Vamos a entrar con Config Terminal, configuramos la interfaz Fast Ethernet 0/0. Sencillamente vamos a agregarle la IP address y le vamos a colocar, de acuerdo al direccionamiento que está aquí, a esta le voy a colocar la 1, la 10.0.0.1 y a esta le voy a colocar la 10.0.0.2. Vamos entonces a colocarle la 10.0.0.1, colocamos su respectiva máscara, una máscara 252/30, ¿ok? Ya que es un enlace. Hay algo súper importante acá en GNS3 y los routers Cisco que agregamos. Ustedes pueden ver que estos LEDs que están acá están en verde. Usted pensará que la interfaz está encendida, ¿ok? No olviden siempre cuando vayan a configurar la interfaz darle el comando no shutdown, ¿ok? Porque la interfaz por defecto ya viene apagada. Entonces, esto lo digo porque quizás pueda confundir un poco pensando en que como esto está en verde, pues la interfaz está encendida, ¿ok? No es así. Muy bien, ya entonces tenemos ya configurado esto acá. Ahora vamos a configurar el protocolo OSPF. Vamos a salir un momento de acá, el modo de interfaz. Vamos a colocar entonces router OSPF 1. Vamos a configurar la red. En este caso, las redes que tenemos que involucrar con este router son las redes a las que él está conectado. Entonces, él principalmente está conectado a la red del enlace que va al FortiGate, que sería la 10.000. Y en este caso voy a colocar la máscara longitud 30, 0003, una máscara inversa o máscara wildcard, y la voy a agregar al área 0, ¿ok? Y ahora voy a agregar las redes de la VLAN 2 y la VLAN 3. En este caso sería la red 192.168.2.0 000255, agrego al área 0 y seguidamente agrego la red 192.168.3.0 255 y seguidamente le agrego al área 0. Perfecto, ya aquí entonces tendríamos ya las redes configuradas. Ya tenemos entonces el enrutamiento OSPF en este equipo. Vamos a probar con la PC1. Vamos a hacerle un ping a la 10.001 y pueden ver que el ping es totalmente exitoso, es decir que ya el enrutamiento está operativo en este equipo. Bien, ahora vamos a iniciar con el FortiGate. Acá en este equipo no tengo ninguna configuración. Este equipo simplemente está como un layer 2. Como acá en esta red no hay ninguna VLAN, pues no configuré absolutamente nada. Aquí simplemente hay una red plana, que en este caso es la red 192.168.4.0. Ese sería la red. Aquí, perdón, /30. Ok, entonces vamos a conectar el cloud y voy a conectar por aquí el puerto 3. Lo voy a conectar al puerto Ethernet 10. Voy a realizar algunas configuraciones en este equipo. Voy a enviarlo acá a la consola. Ok, recuerden que cuando iniciamos un Fortinet por primera vez, acá el login es admin, la contraseña en blanco, ingresamos la contraseña, confirmamos nuevamente la nueva contraseña. Vamos a colocar acá entonces config system interface, colocamos edit port 3, que este en el caso es el puerto 3, colocamos sec mode static para configurar una IP estática o configurar pues la dirección IP de manera estática y no dejar que sea a través de DHCP. Colocamos sec IP y colocamos entonces la dirección 192.168.250.190 y le voy a colocar su respectiva máscara de su red clase C. Voy a colocar entonces sec allow porque esta interfaz no debería tener el acceso HTTP y HTTPS, es necesario. Colocamos entonces HTTP y HTTPS, damos enter, HTTPS. Ok, vamos entonces a salir de acá el modo de configuración de puerto y vamos a colocar el comando show system interface y vamos a poder ver que el puerto 3 ya tiene configurada la dirección y tiene configurada el acceso HTTP y HTTPS. Ok, eso es lo que realmente necesitamos acá. Vamos a salir de aquí y ahora sí vamos entonces al navegador. Vamos a colocar la dirección 192.168.250.190, enter. Vamos a colocar entonces acá el usuario que es admin, la contraseña que ya le he configurado.
Ok, sencillo. Acá lo que vamos a hacer principalmente es ir a Network y vamos a empezar configurando las interfaces. Ok, colocamos acá interfaz o damos clic en la interfaz y pueden ver que acá tenemos la interfaz port 1, tenemos la port 2 y el port 3. O sea, 4 puertos del equipo que tenemos conectado. Principalmente el port 3 no lo vamos a tomar en cuenta porque eso lo estoy utilizando simplemente para configurar el equipo. Tomamos en cuenta el port 1 que tiene una dirección, no tiene dirección configurada, y el port 2 que tampoco tiene dirección configurada. Entonces cuando vemos acá la topología podemos ver que el port 2 está conectado a esta red LAN y el port 1 está conectado hacia el router Cisco. Este sería el port 1. Perfecto. Vamos entonces a ingresar en el port 1. Vamos a dar clic acá en Edit. Como ya el puerto está creado, la interfaz está creada, no necesitamos crear una nueva. Acá sencillamente vamos a colocar, por ejemplo, FortiGate a Cisco, que es el que va del FortiGate al Cisco. Interfaz, la interfaz es física, la vamos a dejar así como está. La ID, esto lo dejamos así. El rol sencillamente lo vamos a cambiar y lo vamos a colocar en un rol de WAN, porque ya sería una red que ya se está enrutando y pues sería una red ya WAN, ¿no? Ok, acá DHCP vamos a configurar, acá vamos a activar la opción manual para agregar la dirección a ese puerto. Entonces vamos a colocar la 10.002 barra 30. Recuerden que acá en la topología vean que esta interfaz que está acá la configuré con la 10.001 y esta obviamente la voy a configurar con la 10.002. Ya esto acá está listo. Vamos entonces a activar, pues ya estos son los protocolos que quiero que pasen por acá. Sin embargo, acá podemos activar otros protocolos también, hasta el SpeedTech podemos activarlo, habilitarlo también. Recuerden que acá lo que hicimos fue configurar la dirección del puerto. Vean que esta es la configuración del puerto 1. No lo vamos a hacer a través de DHCP, sino a través de configuración manual. Esa va a ser la dirección que tiene el puerto. Acá sencillamente todo esto lo vamos a dejar así por defecto. Si queremos podemos agregar un comentario, clic en OK. Ahora para confirmar esto podemos ir acá a la consola. En el FortiGate podemos entonces nuevamente aplicar el comando Show System Interface y vamos a poder ver que en el puerto, por acá lo tengo, el puerto 1, vean que el puerto 1 ya tiene una dirección IP, que es la 10.002, la que le acabamos de configurar, ¿ven? Ya tiene salida al PIN, HTTP y a otros protocolos más, ¿ven? Vean que el alias es for Cisco, vean que ya ahí podemos verificar que la configuración ha sido todo un éxito. Perfecto, ahora vamos al puerto 2 y vamos a editarlo. Sencillo, este puerto 2 vamos a llamarlo LAN. Simplemente así, LAN, y el rol es LAN, obviamente. Acá vamos a habilitar la dirección que va a tener ese puerto como tal, el puerto 2. Recuerden que estoy configurando el puerto 2. Vamos entonces a configurar la 192.168.4.1 barra 24. Esa sería la dirección de la interfaz. Acá vamos a habilitar HTTP, bueno, el PIN, vamos a habilitar por aquí SSH y otros protocolos que quieran habilitar acá. Vamos a habilitar el DHCP server, acá vamos a habilitarlo, vamos a dejar ese por defecto acá. Y sencillo, ya el resto vamos a darlo así como está. Vamos a dar OK y ya tendríamos ya el puerto 2 configurado. El puerto 2 lo configuramos, recuerden, y habilitamos hasta el servidor de DHCP. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo FortiGate, a través de este puerto, que es el puerto 2, le va a asignar direccionamiento a esta máquina. Vamos a ver. Vamos a enviar esta máquina a la consola. Vamos a colocar IP DHCP. Ahí ya dio luz verde. Vamos a ver cuál dirección está dando. Ahí le está dando la 4.2. ¿Ve? La configuración fue todo un éxito. Perfecto. Ya tenemos entonces los puertos configurados. Ya tenemos los puertos configurados y las direcciones IP en los puertos configurados. Ya hemos configurado este puerto y ya he configurado este puerto. Sin embargo, en este equipo hay un protocolo OSPF, pero en este equipo todavía no hay protocolo OSPF. ¿Ve? Entonces, bueno, vamos a configurar el enrutamiento. El enrutamiento OSPF. Vamos acá a Network y OSPF. Simplemente el router ID. El router ID, recuerden que se utiliza para poder quizás elegir un router designado de respaldo. Precisamente para eso es el router ID en el protocolo OSPF.
Sin embargo, el router IDE, por lo general, tú puedes colocar un número que sea obviamente en 32 bits, y en este caso puedes elegir la misma dirección IP que tiene el equipo. Yo en este caso voy a colocar la 10.0.0.2. Configuramos el área, vamos a agregar una nueva área. Para poder agregar la nueva área tenemos que colocarlo también así en un formato de 32 bits, porque si colocamos 0 no va a permitir colocar eso, tiene que ser de 32 bits. Entonces colocamos 0001, perdón, 00, y sencillo. Acá no voy a utilizar ningún tipo de autenticación de las que están aquí, simplemente lo voy a dejar en normal y doy clic acá en OK. Vamos a esperar un momento. Ya ha agregado el área 0. Ahora vamos a agregar las redes, que es quizá una de las partes más importantes. Elegimos el área 0, aquí la tengo, y acá voy a elegir entonces la primera red. ¿Cuál sería la primera red? Voy a agregar primero esta red que tengo acá, que es la red donde está conectada. Recuerden que las redes que vamos a agregar son las redes en las que está conectado el equipo. El FortiGate, la red que está conectada al FortiGate es esta que está acá, esta red, y la red LAN que tengo acá, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es agregar la 10.0.0.0 y acá voy a colocar barra 30. Esa es la primera red. Ahora voy a agregar otra red, que sería la de esta LAN, que sería la 4.0. Elijo acá el área 0 y coloco la 192.168.4.0 barra 24. Y listo, ya tengo agregadas las dos redes. Podríamos hacer otras configuraciones acá. Podemos configurar redistribuciones. En este caso eso ya será configuraciones para otros videos. Hay bastantes configuraciones aquí. La distancia administrativa obviamente es la de 110. Acá todo esto lo vamos a dejar tal cual como está por ahora. Puedes agregar una interfaz y puedes colocarle aquí un nombre, ¿no? Tú colocas, por ejemplo, en este caso que estamos configurando es el puerto 1, por ejemplo el del FortiGate. Acá puedes configurarle un costo a esa interfaz. Recuerden que el costo en las interfaces OSPF normalmente se utiliza para poder elegir una ruta, ¿no? Por ejemplo, tú puedes tener una red multiacceso, por ejemplo, configurado con varios quizás enlaces, pero el menor costo que tenga alguna de esas rutas es el que el protocolo va a tomar para poder enrutar todos los paquetes. Entonces, por lo general acá en Interface nosotros configuramos también el costo, configuramos por este caso la interfaz. Por aquí hay otras cosas, ¿ves? Configuramos que si es una interfaz pasiva. ¿Por qué configuramos una interfaz pasiva? La interfaz pasiva porque no queremos que el equipo inunde una interfaz donde está conectada una subred, donde está conectada una LAN, la inunde con mensajes de saludo o SPF. Entonces vean, acá voy a colocar la interfaz, la que configuré hace un momento, así le voy a llamar. Acá IP lo dejo así. El costo, pues le voy a agregar un costo de 10. En este caso acá, esta interfaz no es pasiva, esta interfaz obviamente está conectada, que es la interfaz del puerto 1. Vean, este es el puerto 1. Este puerto obviamente está conectado a otro equipo que también está configurado con OSPF. Es necesario que ellos envíen mensajes hello. Acá obviamente voy a permitir esto. No voy a autenticar estos enlaces tampoco. Recuerden que en OSPF te pueden autenticar el enlace también. El intervalo hello, esto acá sí tenemos que configurarlo. Recuerda que en el Cisco por lo general nosotros no configuramos esto. Y no lo configuramos porque ya el equipo toma estas configuraciones por defecto. El tiempo hello es un tiempo de 10 y el interval DEA, que es el intervalo de tiempo muerto, es de 40. Ese son los valores por defecto. Sin embargo, acá en el Cisco nosotros podemos configurar eso, podemos configurar el intervalo de los mensajes hello. Es decir, de cuánto a cuánto tiempo va a enviar el equipo mensajes hello para ver si este equipo está activo o si este equipo está activo. Entonces, eso obviamente se configura en este equipo Cisco si lo queremos colocar, por ejemplo, un tiempo de 15 segundos. Sin embargo, si configuramos este equipo con un tiempo de 15 segundos, un tiempo hello de 15 segundos, este equipo también lo tenemos que configurar acá y le tenemos que colocar 15 segundos. ¿Ven? Entonces ten muy pendiente con eso de la configuración del intervalo y el intervalo de tiempo muerto. Vamos a aceptar, vamos a dar clic acá en OK. Perfecto, ya tenemos un enrutamiento configurado acá en el FortiGate. Tenemos configurado SPF acá en el router Cisco. Ya deberíamos de tener conectividad. Vamos a verificar si de esta PC a la PC 4.2 tiene conectividad. Pueden ver que no hay conectividad entre esta PC y la razón es porque todavía no hemos agregado una política
una política y objeto, ¿ok? Tenemos que agregar esta política de objeto en el equipo. Vamos a agregarla. Vamos a crear una nueva política. Simplemente acá le voy a agregar una política. Vamos a colocar aquí por ejemplo, una política de Cisco, de la red donde está el equipo Cisco hasta el FortiGate. Ahora vamos a colocar cuál es la interfaz de entrada. En este caso sería el puerto 1, ¿verdad? El puerto 1, porque el puerto 1 es donde está conectado, es el que está conectado al equipo Cisco o a la red donde están los equipos Cisco. Bien, ahora la interfaz de salida obviamente sería la LAN 2, que sería el puerto 2, ¿no? Que sería esta LAN que tengo acá. Bien, la dirección de origen, vamos a colocar dirección de origen, colocamos todas las direcciones, dirección de destino, también marcamos todas las direcciones, y en servicios, bueno, en servicios voy a marcarlos todos, sin embargo podemos elegir cuáles servicios permitimos acá. En este caso podemos permitir un servicio como también podemos denegarlo, ¿ok? Acá en este caso no voy a configurar NAC porque realmente como es una red que pertenece a una misma organización quizás, pues no es necesario porque realmente estoy sencillamente creando un enrutamiento que va en la misma red. Bien, entonces no es necesario quizás agregar NAC porque no estoy saliendo a una red, a redes externas como internet. Sin embargo, si queremos aislar, por ejemplo, esta red, si la queremos aislar totalmente, podemos configurar una NAC allí. Pues, pero en este caso voy a desmarcar la opción de NAC y voy a guardar esto. Ahora voy a crear otra política. Y esta política es la que va de la LAN al equipo Cisco. Entonces vamos a colocar cuál será la interfaz de salidas. Tendría que ser el puerto 2, ¿no? Porque ese es el puerto que pertenece a esta LAN. Y la interfaz de destino o la interfaz de salida sería entonces el puerto 1 porque es el puerto 1 por donde sale esa conexión. Origen, vamos a elegir todos y los destinos, todos. En servicios también voy a elegir todos. La NAC la voy a deshabilitar. Y sencillamente voy a dar clic en OK. Ya con esto deberíamos de tener conectividad. Ya agregamos ya las políticas, servicios. Vamos entonces a ver si ya podemos hacer ping a la 4.2. Ok, todavía no estamos haciendo ping a la 4.2. No hay servicio porque se me pasó darle clic en aplicar y no se guardó ninguna configuración aquí en el OSPF. Bueno, perfecto. Vamos a configurar, ni modo. Configuramos la 10.001 como router ID. En este caso voy a dejar el área 0. Cuando configuramos enrutamiento, vean que las opciones de enrutamiento no se guardan por sí solas como otras configuraciones. Tenemos que darle clic acá en aplicar. Vamos a agregar las redes. En el área 0 agregamos la red que sería la 10.0.0/30. Agregamos. Y acá en este caso vamos a agregar la red que está aquí en la LAN. Área 0. 192.168.4.0/24. Ok. Acá en la interfaz vamos a configurar la interfaz. La interfaz ya la tenía por aquí, no. La interfaz vamos a agregar for FC, que es for Cisco. Vamos a agregar la interfaz del puerto 1, que es esta que tengo acá. La IP la dejamos así. El costo se lo voy a colocar en 10. Un costo de 10. No hay problema con eso. Ok, no voy a encriptar esto, no voy a autenticar nada de esto. Tampoco es una interfaz pasiva. Ok, recuerden que acá configuramos 10 y acá configuramos 40. Sencillamente damos clic acá en OK. Eso fue lo que hice hace un momento. Solamente le di clic en OK y me salí. Ok, ya el resto lo dejamos así. Aplicar. Ahora sí, ya la configuración ya estaría aplicada en este caso. Vamos a verificar. Ahí está, ya tenemos conectividad hacia redes remotas. ¿Ven? Perfecto. Ya con esta configuración hemos configurado, valga la redundancia, el OSPF. Vean que es quizá bastante sencillo. Algunas cosas que tenemos que tomar bastante en cuenta acá. Recuerden que voy a seguir subiendo videos tutoriales de FortiGate conectado a equipos Cisco y quizás a otros equipos también. Vamos a ver si podemos agregar los otros protocolos que faltan, RIG, BGP, a ver si configuramos también las redistribuciones y vamos a ir poco a poco configurando, viendo las configuraciones en estos equipos. Bueno, espero que este video les sea de mucha utilidad. Nos vemos en la próxima. Chao.